666, la segunda bestia del Apocalipsis. 666, la bestia. Mi nombre es J, y tengo una gran preocupación acerca del Apocalipsis. Ocurre que en internet conozco unos hermanos separados adventistas y ellos se pasan diciendo que en sus interpretaciones de la bestia del 666 es el Papa y que él es el Anticristo, porque de varias formas de decir el Papa en latín, la suma de las letras da 666 y dicen que la Iglesia Católica es la bestia, pero yo no sé qué decirle pues si ellos me están dando prueba y yo no tengo nada. Estoy seguro que eso debe de tener otra interpretación y espero usted me la pueda dar, para explicarles a ellos y poderme defender. Gracias de todos modos y espero su contestación. Atentamente. _ Estimado, le contesto enviándole el siguiente artículo. En el encabezado podrá ver las referencias. Preámbulo. La segunda bestia del Apocalipsis, más conocida entre la gente por su número 666, ha sido motivo de confusión motivada por la ignorancia bíblica, alentada además por las espectaculares producciones cinematográficas que gustan de tocar este tema con toda libertad. Hay quienes se afanan en encontrar en nuestros tiempos algún anticristo al cual se le puedan atribuir los rasgos descritos en el Apocalipsis, y con inquieta curiosidad especulan sin cesar con audaz atrevimiento, pero sin fundamentar las supuestas coincidencias por ellos encontradas. Y no solo sobre la bestia, sino sobre todos los símbolos usados en este libro, se busca encontrar la verdad en los signos de nuestros tiempos, siendo que el auténtico significado está ubicado en un tiempo y contexto históricos precisos, y ajenos a nuestro tiempo. Mi interés al escribir este artículo es desarrollar una breve exégesis sobre la perícopa del falso profeta al servicio de la bestia, a fin de aclarar desde el punto de vista exegético el verdadero significado de este pasaje bíblico. El ejercicio expuesto en este artículo fue realizado de manera personal, manteniéndome siempre en el ámbito de la sana doctrina de nuestra Iglesia Católica, y en la línea de nuestra exégesis contemporánea. Consideraciones teóricas. Para iniciar este trabajo exegético, considero importante explicar los elementos que sirven como material sólido, y correcto, para interpretar este pasaje. El texto bíblico está tomado totalmente de la edición española de la Biblia de Jerusalén. Género literario. El libro de la Revelación, o Apocalipsis de Juan, corresponde precisamente al género literario apocalíptico. Este género floreció en la literatura hebrea por 4 siglos, desde el siglo II a.C., hasta el siglo II d.C. La apocalíptica depende de la literatura profética y de la sapiencial. Pero a diferencia de la literatura profética, donde el elemento esencial es la palabra, en la apocalíptica el elemento esencial es la visión. Otra característica del género apocalíptico es el uso abundante de símbolos. La estructura de un apocalipsis se da siempre en estas 3 fases. 1. Una etapa de opresión al pueblo de Dios. 2. Una etapa de castigo y destrucción del enemigo. 3. Una etapa de liberación, victoria y dominio del pueblo de Dios. Es importante distinguir la enseñanza detrás de la visión, del relato que narra la visión en el Apocalipsis. El contenido apocalíptico es escatológico a la vez que histórico, por lo que su enseñanza perdura hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, al ser histórico, su relato siempre se refiere a un tiempo inmediato concreto, pues es escrito en un tiempo de fuerte opresión. Con esta óptica ha de interpretarse el Apocalipsis, y en consecuencia la perícopa interpretada en este artículo, si se quiere tener un entendimiento acertado de su significado. No obstante, con una buena hermenéutica, se puede hacer una actualización de su contenido doctrinal. En el Primer Testamento encontramos literatura apocalíptica en Is, Ed, Jo, Zak y Dn. En el Nuevo Testamento encontramos textos apocalípticos en MC, Mt y Lc cuando narran el discurso escatológico de Jesús, en algunos pasajes paulinos en las epístolas a los tesalonicenses y la primera a los corintios, y evidentemente, en el Apocalipsis. Claves de interpretación.
para entender no solo el contenido de la pericopa que analizo en este artículo, sino todo el contenido del Apocalipsis de Juan, es preciso primero conocer el contenido y los símbolos del Apocalipsis contenido en el libro del profeta Daniel. A su vez, para entender los símbolos de Daniel, es preciso conocer y entender los símbolos utilizados por el profeta Ezequiel. Esto resulta de capital importancia, pues al comprender los simbolismos de ECIDN la exégesis del Apocalipsis de Juan resulta un proceso más sencillo y natural. Hacer un recuento y dar una interpretación a esta simbología, queda fuera del alcance de este trabajo. Sin embargo, lo menciono para el estudioso que guste profundizar por cuenta propia. Igualmente, en el caso de esta pericopa resulta imprescindible comprender el significado de la primera bestia, descrita en la pericopa anterior. Sobre ello detallaré en el apartado el contexto inmediato. Los apocalipsis son desarrollados en una época de opresión. En el caso concreto del Apocalipsis de Juan, este fue escrito en el año 95, según se piensa generalmente. En ese tiempo, Domiciano exigía el culto imperial aún más que sus predecesores Vespasiano y Tito. Es en este contexto histórico donde debemos buscar el verdadero significado de los simbolismos empleados por Juan. Numerología apocalíptica. Todos los números utilizados en el Apocalipsis tienen un significado específico. Conocerlos ayuda a entender los símbolos del texto. Para interpretar la pericopa que nos ocupa, conviene conocer los siguientes. Número. Significado. 2 se utiliza para dar solidez, para reforzar. Por ejemplo, 2 testigos, 2 cuernos. 3 perfección. 6 uno menos que el 7, significa imperfección. 7 plenitud. 666 3 veces 6, es decir la perfecta imperfección, la imperfección total. La pericopa. El falso profeta al servicio de la bestia. Ab 13,11-18. 11. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. 12. Ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. 13. Realiza grandes señales, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra. 14. Y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que les ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que, teniendo la herida de la espada, revivió. 15. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y a hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. 16. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente. 17. Y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia, o con la cifra de su nombre. 18. Aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Delimitación. Contexto inmediato. La pericopa del falso profeta al servicio de la bestia está delimitada por las pericopas. El dragón transmite su poder a la bestia, 12,18-13,10, y el acompañamiento del cordero, 14,1-13. El dragón transmite su poder a la bestia, 12,18-13,10. En esta pericopa Juan ve surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia del mar era semejante a un leopardo con patas de osos y fauces de león, y recibió del dragón su poder y su trono y gran poderío. CFR 13,13. La gente se postra ante el dragón y la bestia, a quien alaban. CFR 13,48. Juan concluye advirtiendo: el que tenga oídos, oiga. El que a la cárcel ha de ir, el que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. 13, 9-10. El mar es en la literatura oriental,
Un elemento asociado con el caos, con el abismo, con la rebelión. La descripción de la bestia es similar a la visión de las 4 bestias de DN 7,38. Al ubicar el texto en su contexto histórico, lo más coherente es relacionar esta bestia que surge del mar con el Imperio Romano, de gran poderío y avasalladora extensión, y prototipo de todos los poderes que se levantarán contra la Iglesia a través de los siglos. Los 10 cuernos y las 10 diademas representan a 10 reyes romanos. Las 7 cabezas con títulos blasfemos simbolizan a 7 emperadores. Hay que notar que las cifras usadas son símbolo de la totalidad. El poder de la bestia se extiende sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, y le viene del dragón. De la misma forma el Imperio Romano se va extendiendo cada vez más. El versículo 3 menciona una cabeza herida de muerte, pero sanada, lo cual puede ser una alusión a un momento determinado en que el Imperio Romano se vio en peligro, pero subsistió. Otros autores prefieren entender aquí un símil con la leyenda según la cual Nerón, después de suicidarse, regresaría a tomar el poder sobre Roma. La bestia profiere con su boca blasfemias contra Dios, hace la guerra a los santos, es adorada por todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado. El Imperio Romano perseguía ardientemente a los cristianos por el hecho de que estos, por su única fe en Cristo Jesús, se negaban a dar culto tanto al imperio como al César. Esta situación de rechazo a Dios y cruel persecución requiere la paciencia y la fe de los santos. Entender que esta bestia del mar representa al Imperio Romano, es quizás la pista más sólida para entender a la segunda bestia, surgida de la tierra, como explicaré en su momento. El acompañamiento del Cordero. 14,113. En esta perícopa Juan encuentra un cordero sobre el monte Sión y con él 144.000, que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su padre. Una interpretación fundamentalista y errónea de este número, como la que proponen los testigos de Jehová, pretende asegurar que solamente 144,000 almas irán al cielo. Nada más equivocado. A los partidarios de la bestia, marcados con su nombre, Juan opone los seguidores del Cordero, agrupados de forma simbólica en el Sión, Jerusalén, la ciudad santa elegida por Dios. Ellos representan al nuevo Israel. El número 144,000 equivale a 12 por 12 por 1000, que significa la exageración de un número que representa totalidad, y no una cantidad como tal. Habla de los rescatados, es decir, de los que han alcanzado la salvación. Las cualidades de estos rescatados según la perícopa son, hombres que no se han manchado con mujeres, son vírgenes, siguen al Cordero a donde quiera que va, han sido rescatados de entre los hombres, son primicias para Dios y para el Cordero, no se halló en su boca falsedad, no tienen mancha, CFR Sal 30. Es significativo el hecho de que son primicias, por lo que se puede pensar que no se trata en este caso de todos los redimidos, sino de un grupo representativo. Probablemente, aquellos que ya han dado su vida por la fe. Contexto inmediato. La perícopa en cuestión está contenida en la primera parte, los preliminares del gran día de Dios del segundo título del Apocalipsis, las visiones proféticas, que está conformado por las siguientes perícopas. Dios entrega al Cordero los destinos del mundo, 4, 5. El Cordero rompe los 7 sellos, 6. Los servidores de Dios serán preservados, 7,18. El triunfo de los elegidos en el cielo, 7,917. El séptimo sello, 8,1. Las oraciones de los santos apresuran la llegada del gran día, 8,25. Las 4 primeras trompetas, 8,613. La quinta trompeta, 9,112. La sexta trompeta, 9,1321. Inminencia del castigo final, 10,17. El librito devorado, 10,810. Los 2 testigos, 11,113. La séptima trompeta, 11,1419. Visión de la mujer y del dragón, 12,117.
El dragón transmite su poder a la bestia, 12,18-13,10. El falso profeta al servicio de la bestia, 13,11-18. El acompañamiento del cordero, 14,1-13. La siega y la vendimia de las naciones, 14,14-20. El cántico de Moisés y del cordero, 15,14. Las 7 plagas de las 7 copas, 15,5, 16,21. Personajes. Juan. El autor del Apocalipsis se da a conocer como Juan, 1.4.9, 22,8, un hombre que debido a su fe cristiana sufría el exilio en la isla de Patmos, una colonia penal de Roma. Pese a su nombre, es difícil pensar que el autor de este libro es Juan el Apóstol, o el mismo, o los mismos, autor del cuarto evangelio o de las cartas joaninas. Él mismo no habla de sí como del apóstol ni como autor de estos textos. Algunos padres de la Iglesia lo identificaron con el apóstol, seguramente por la afinidad del nombre, incluyendo a Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano e Hipólito. Sin embargo, otros como Eusebio de Cesarea, Cirilo de Jerusalén e incluso Gregorio Nacianceno y Juan Crisóstomo, negaron este hecho. El vocabulario, la gramática y el estilo hacen dudoso que el Apocalipsis fuera compuesto por las mismas personas responsables de los demás textos neotestamentarios firmados por Juan. Por otro lado, existen similitudes lingüísticas y afinidades teológicas con el cuarto evangelio que hacen suponer que el autor del último libro de la Biblia bien pudiera haber sido discípulo de Juan el Apóstol. En esta pericopa, Juan se muestra como el receptor de una nueva visión donde contempla la segunda bestia. La primera bestia. Como he explicado anteriormente, el autor del Apocalipsis representa con el símbolo de la bestia surgida del mar al Imperio Romano. La segunda bestia. Surgida de la tierra, a partir de esta pericopa, el Apocalipsis se habrá de referir a ella como el falso profeta, que está al servicio de la primera bestia, es decir, del Imperio Romano. Los habitantes de la tierra. Todos los habitantes de la tierra son seducidos por la bestia. Aquellos que no adoran a la primera bestia. Entendiendo que la primera bestia es el Imperio Romano, resulta evidente que aquellos que no adoran a la primera bestia son los cristianos, quienes desacataban el mandato del culto imperial que implicaba adorar al Divus Caesari, a la dea Roma. El hombre inteligente. Así califica Juan al que logre calcular la cifra de la bestia. Interpretación de la pericopa. 11. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. El cuerno es símbolo de autoridad en el Apocalipsis. Vemos que aquel que está simbolizado por la bestia de la tierra tenía 2 cuernos, es decir, se trataba de alguien con suma autoridad. 12. Ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Comprendiendo que la primera bestia es el Imperio Romano, es fácil entender que la segunda bestia es el símbolo apocalíptico de un ministro de Roma, y que, como explicaba recientemente, era alguien que tenía la suma autoridad. Podemos pensar pues, que se trata de un emperador. Un emperador que tenía la misión del imperio de asegurar su legendaria extensión territorial haciendo que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia. 13. Realiza grandes señales, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra. Notamos aquí una señal de alerta contra las seducciones de la idolatría, según la segunda redacción de la ley de Moisés. El Deuteronomio ordena que si surge un profeta que propone una señal o un prodigio, y pide ir en pos de otros dioses desconocidos a servirles, este profeta no debe ser escuchado. CFR DT 13,24. Cristo mismo previene sobre la venida de estos falsos profetas que arrastran a sus seguidores a la perdición. CFR MT 24,24. Es interesante notar que esta prevención, y predicción, de Cristo está contenida nada menos que en su discurso escatológico, es decir, en un texto eminentemente apocalíptico.
Lo mismo en la segunda epístola a los tesalonicenses, donde Pablo anticipa que la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros y prodigios. Todo tipo de maldades acabarán por seducir a los que no han aceptado el amor de la verdad salvadora, CFR 2TS 2,910. Otro pasaje apocalíptico. Resulta evidente el paralelo entre estos tres pasajes y este versículo del Apocalipsis 14, y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que les ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que, teniendo la herida de la espada, revivió. El Espíritu de Dios era el que realizaba prodigios en la Iglesia para provocar la fe en Cristo. La segunda bestia imita al Espíritu, como la serpiente y la primera bestia imitan al Padre y al Hijo. Así pues, el dragón, la primera y la segunda bestia son una caricatura antitética de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo y dragón, primera bestia, segunda bestia. 15. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y a hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Los cristianos siempre rechazaron el culto al imperio y al César. Vemos aquí que la segunda bestia exterminaba a los cristianos, era un fuerte perseguidor de ellos. Esto va dando luz a la deducción de su nombre. Se trata pues de un emperador romano que persiguió encarnizadamente a los cristianos. 16, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente. El tatuaje en la mano y en la frente hace pensar en el culto imperial. Más adelante un ángel advertirá que el que se haga la marca en frente o en la mano, habrá de beber del vino del furor de Dios, CFR 14,9. Igualmente, sobrevendrá una úlcera maligna sobre los que se han hecho la marca, CFR 16,2. Y cuando la bestia sea capturada, será arrojada viva junto con los que se hicieron la marca en el lago del fuego que arde con azufre, CFR 19,20. Sin duda, todos estos son simbolismos, pero resulta obvio lo deplorable de la actitud de aquellos que optan por seguir a la bestia. Por el contrario, todos los que no adoraron a la bestia ni se hicieron la marca en la mano ni en la frente, es decir, los que no hicieron obras acordes con la bestia, ni la aceptaron con su mente ni su actitud, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años, CFR 20,4. 17, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia, o con la cifra de su nombre. El no llevar la marca de la bestia es motivo de privación de las actividades cotidianas en el Imperio Romano, y peor aún, es motivo de privación de derechos jurídicos y civiles. 18. Aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. En lugar de dar el nombre de la bestia, Juan utiliza una cifra, 666, y explica que hay que calcularla. Para sumar 666, existe una gran cantidad de combinaciones. La base de la que hay que partir para hacer este cálculo, es el hecho de que en griego y en hebreo las letras del alfabeto tienen valor numérico, pues estas lenguas carecían de numerales. La opinión más aceptada entre los exégetas, y con la cual coincido personalmente, es que Juan se refiere a Nerón, dado que su nombre en hebreo es NRWNQSR, Nerón César, recordando que en el hebreo no se escriben vocales entre las consonantes, y los puntos vocales, que de cualquier forma no tienen valor numérico, fueron adaptados varios siglos después de la escritura del Apocalipsis, y las equivalencias numéricas son: letra hebrea nombre equivalente valor. Nun N50. Res R más 200. GUAW más 6. Nun N más 50. COQ más 100. SAMEQ S más 60. Res R más 200. Suma, igual 666. En griego, la suma da 616, por lo que algunas versiones de la Biblia, muy pocas, utilizan esta otra cifra. En tal caso 616 no significa Nerón César, sino Dios César. Como sea,
Todo parece coincidir con mucha fuerza para confiar en que el pasaje se refiere a Nerón, uno de los más acérrimos perseguidores de los cristianos, que sabemos que entre sus ingeniosos tormentos, hacía amarrar en postes, crux simplex seguramente, a los cristianos en los senderos de los jardines de su palacio, y los hacía arder en llamas para que sirvieran como antorchas. Hay que recordar además que el 6 es un número usado para representar la imperfección, por quedar detrás del 7, la plenitud. El hecho de repetir 3 veces el 6, resulta significativo, pues 3 es símbolo de perfección. Repetir 3 veces un adjetivo equivale al máximo superlativo posible. Así, repetir 3 veces el 6, 666, el 3 veces imperfecto, el totalmente imperfecto, equivale de manera antitética al 3 veces santo, 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 santo que se usa para llevar al máximo la exaltación de la santidad de Dios, el Todo Santo. Actualización. Falsos profetas, perseguidores del cristianismo y seducciones materiales y paganas siempre habrán de acosar a todos los habitantes del mundo. Sin embargo, los fieles cristianos que se mantienen con paciencia en la fe, habrán de superar estas pruebas. Conclusión. Quien leyó este artículo buscando encontrar pistas o incluso nombres concretos de supuestos anticristos contemporáneos, seguramente quedó decepcionado. La apocalíptica es un género difícil de comprender por la gran cantidad de simbolismos que emplea. Sin embargo, el conocer las claves de actualización acertadas, y la familiaridad con los textos de Ez y de N facilitan el entendimiento del Apocalipsis. El hebreo, al carecer de numerales, emplea sus mismas letras con fines aritméticos. De esta forma, el nombre de Nerón César escrito con caracteres hebreos, coincide en valor numérico con la cifra 666. El Apocalipsis, al estar escrito en el contexto de la persecución cristiana por el Imperio Romano, encuentra el verdadero significado de sus símbolos en esa situación histórica concreta. No obstante, el sentido y la enseñanza del texto, son escatológicos. Por esta razón, si algo debemos aplicar de este libro en nuestros tiempos, que tantas veces ponen a prueba nuestra cordura cristiana, es la enseñanza de fe y esperanza desarrolladas en el texto, más que el pretender emplear los símbolos empleados en el texto como referencias a eventos cataclísmicos que hemos de padecer.